Bienvenidos otro día, otro viernes, ¿no? 19 horas, estamos en twitch.tv/soynildo, episodio 86 de lo que viene siendo Casero Podcast, tercera temporada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estuve? Muy bien, muy bien. Me encantó. Me encantó. Él es Nildo, yo soy Matías. No, al revés. Ah, es verdad. Yo soy Nildo y vos sos Matías. Ahora sí. Ahora sí. Salvo que no hubiéramos cambiado de personalidad repentinamente, pero creo que no. Creo que... Tiene razón. Yo siento que sigo siendo yo. ¿Viste para qué pregunté? ¿Para qué te pregunté si se había salido bien? Viste, ya hiciste macana. No hay necesidad de ser serios nunca, Ulises. Pásenla bien. Otro episodio en el que hablamos de cosas que tienen que ver con la gastronomía. Con la gastronomía, así es. A eso nos dedicamos acá en Casero Podcast. A viernes en vivo en twitch.tv/soynildo. Es verdad, a veces son específicas, a veces son un poco en broma o no tanto. A veces tiramos historia, a veces tiramos... Un poco de humor también. Un poco de humor. Que le hemos hecho antes. Invitados también tenemos. Quienes quieran venir, por supuesto, están invitados. Tienen un micrófono abierto siempre. El otro día me mandaron un mensaje de que nos vieron. ¿Sí? Y que les gustó el cambio que hemos hecho. Me alegro. En el casero setup. En el casero setup. Sí. Está saliendo cada vez mejor, cada vez más prolijo, digamos. ¿Puede ser? Puede ser. Venimos creciendo. Es parte de todo esto. Pero siempre tenemos como esas preguntas, a veces en Instagram, casero.podcast. También nos pueden seguir ahí, que a veces todas las semanas, a medida que van saliendo las temáticas de la semana, tenemos como de repente hacemos alguna pregunta a la gente. Y siempre hay algunas respuestas, y en parte de esas respuestas también está la temática de hoy. Es que los cubiertos. Los cubiertos, ¿hay alguno mejor que el otro? ¿Cuál es tu percepción? Y le pregunto a todo el mundo que nos escucha y nos ve. ¿Cuál es tu percepción en los cubiertos? ¿Cuál es vuestra percepción con respecto a los cubiertos? ¿Tenés un cubierto favorito? Porque a veces puede ser, hay gente, y esto lo he visto, que tiene una cuchara, por ejemplo, especial, porque se la regaló la abuela, la bisabuela, y la guarda y la tienen marcada en una pared. Y ese es su cubierto especial. Y no la utiliza. Y no la usa. A ver, puede ser que la usen un montón o que no la usan nunca. Entonces, los cubiertos. Buena manera de introducir el tema. Yo tengo una cuchara que me gusta por encima de las otras, pero cuando tomo café. ¿Sí? Que no es una cuchara que tiene la medida justa para una taza normal y corriente. ¿Viste que hay? ¿Viste? Encontrás, sí. Y esa cuchara para mí es la cuchara... Cuando me voy a hacer un café, esa es mi cuchara. Coincido contigo en el caso de las cucharas. Para mí porque, a ver, ¿qué pasa? Cuando vos llenás la taza, ¿viste? De café, y si la cuchara es muy pequeña o muy corta, entonces... Te quemás los dedos. No solamente te quemás los dedos, sino que además vas a sacar la cuchara dentro del café y te encontrás que está toda con café, o sea... sumergida en el café. Claro, se sumergió casi toda, entonces, bueno, te ensucias las manos. Entonces, con esta cuchara, que tiene una medida exacta, no tengo ese problema. Y te paso la otra contraria. Si tenés una cuchara demasiado larga, te la clavas en el ojo. No cabe. Sí, es verdad. Nadie saca la cuchara para ponerla en un platito o lo que sea con el café con leche. No, tomás con cuchara y todo, claro. Y si la cuchara es muy larga, va derecho al ojo. Sí, lo normal es que sí. Es cierto esa del café, ahora me estoy acordando. Hablando de esto, ¿sabes que la cuchara fue el primer cubierto? Sí. Eso lo estuve dentro de parte investigando. A ver, tiene sentido que sea el primer cubierto, porque es como un cuenco para juntar cosas, servir cosas o lo que sea. Se inventó a partir de las conchas marinas. Almejas. Claro. Sí. A partir de eso. Se dieron cuenta, o sea, estamos hablando de cuando recién estaban apareciendo los hombres sobre la Tierra. Sí. Se dieron cuenta de que necesitaban algo para levantar... Como alguna herramienta para cucharear. Claro, exactamente. Y empezaron primero que nada a utilizar las conchas marinas. Ahí está. Y después de eso, empezó a tomar forma, ¿no? ¿Sabes a qué me acuerdo de eso? ¿Qué cosa? A la película Reyes de las Olas. el que moldeaba, el que hacía las tablas de surf, las hacía con una almeja. Es verdad. O sea, como si fuera carpintero, digamos, sacaba lascas de madera con una almeja. El mismo sentido. O sea, es una herramienta práctica. ¿Tá? Y yo por eso adoro las cucharas. ¿A vos te gustan las cucharas? Para mí la cuchara es el mejor. ¿Sí? Sí, es el mejor y no hay nada que supere una cuchara. Y tengo un montón de cuchillos y uso un montón de aunque vos no lo creas, fue fundamental el cuchillo en la evolución del ser humano. Sí, pero hay algo afilado para cortar la carne, fundamental. A ver, sí. Tal vez haya nacido después que la cuchara. No, porque asumo... el primer cubierto es la cuchara. Eso... Ahí está.
Pero ponele, después de la cuchara, el segundo, ponele, capaz que fue el cuchillo. Porque precisaban cortar cosas o porque era como herramientas de casa. Efectivamente lo fue. Y se empezó a hacer a partir de piedras. Necesitaban una piedra con un borde afilado para poder cortar cosas. Listo, cuchillo. Perfecto. En ese orden, que tenemos cuchara, que tenemos cuchillo, el tercero nunca fue el tenedor. El tercero nunca fue el tenedor. El tercero fueron los palitos. Los palitos. Los palitos de Asia, de toda la vida. Sí, los palitos chinos, llámese como quieran llamarlos. Ese fue el tercero. Ese fue el tercer cubierto. Sí, y tengo... ¿Se utilizaban como, primero que nada, para mover brasas o algo de eso? Sí, a ver, todos estos cubiertos, por lo menos los primeros, nacieron por una necesidad de algo. ¿No? El tenedor es un poco más traído en época, es un poco más sí, el tenedor moderno. Es casi más contemporáneo. Sí, y ahora vamos a llegar a eso. Porque hubieron controversias con cuanto al tenedor también. No tuvo éxito en principio el tenedor. No, por eso mismo. No le quería a nadie. Por eso mismo. Después como que fue creciendo, pero al principio no. Ahora lo vamos a hablar. Ahora lo comentamos a lo del tenedor porque tiene como una historia tragicómica, ponerle de por medio. Pero todos estos cubiertos, digamos, nacieron por una necesidad. El primer cubierto, más allá de esto, y esta fue una de las respuestas que más obtuvimos en Instagram, fue la mano. Muchos me decían, las manos. Obviamente. A ver, más allá de que estén incorporadas en el cuerpo y que no cuenten como herramienta, digamos, ¿no? Técnicamente, que no es algo externo que vos usás para agarrar o para ayudarte a hacer cosas. Quieras o no, las manos son el primer cubierto. Claro. Al punto que al día de hoy... El hombre empezó como cazador-recolector. Sí. Las manos. Las manos para recolectar. Hoy en día se siguen habiendo culturas y sobre todo en Medio Oriente, llamemos, no sé, ejemplo, Turquía. Sí. Se sigue comiendo con las manos. Que comen directamente con las manos. Sí. Tienen una mesa, se juntan, comen con las manos, lo usan como máximo, sí. Hubo, en el tema de las manos, hubo todo un protocolo también. Así como lo hay para los cubiertos, que eso es más centrado en época, después. Para las manos también. Para comer con las manos, también se había creado un protocolo para no ser, no sé, burdo de alguna manera, o tener como actitudes que no en cuanto al comer. También habían protocolos para comer con las manos. Las manos también es verdad una cosa, ¿no? Transportan muchos gérmenes, bacterias y demás. Entonces, si vas a comer con las manos en la actualidad, me imagino que antes no se tenía tanto cuidado porque no se tenía tanta conciencia, pero si vas a comer con las manos, hoy en día es extremadamente importante que estén sumamente limpias. Sí. Bueno, es usual en estas casas turcas, digamos, casas de familia, que en el comedor de toda la vida, haya una pileta para lavarse las manos. Un lavamanos. Es usual. Es usual encontrarte en el medio del comedor o en la parte del comedor una pileta para lavarte las manos. Porque si comes con la mano, lávate las manos. Claro. Un poco obvio, ¿no? Pero no siempre funciona. O sea, no siempre funciona, no siempre se hace. ¿No? Hemos visto muchos que no se lavan la mano antes de cocinar, comer o lo que sea. Bueno, si hay algo que nos dejó la pandemia es la importancia de lavarse las manos. Que creo que mucha gente tomó real dimensión después de que sucedió todo esto. Sí. Porque en principio había mucha gente que no le daba mucha importancia. Es como vaya y pase, pasa un trapito. No pasa nada, ¿viste? No, ¿cómo que no pasa nada? Bueno, ahí tenés, podés contagiarte de enfermedades y graves a partir de las manos. Me parece que fue un antes y un después, o por lo menos lo espero. Sí, no, creo que en muchas casas se sigue manteniendo el hecho de volver a lavar la fruta y la verdura cuando llega. Sí. Esas prácticas que antes no teníamos tanto que ahora como que volvieron. O sea, como que se quedaron más que volvieron. Se quedaron a partir de eso, ¿no? De la importancia de que todo esté limpio para no contagiar ni virus ni transportar bacterias que nos pueden hacer daños. Entonces, yo por eso, para mí, y te lo estoy diciendo desde el punto de vista cocinero, no como herramienta a utilizar. La cuchara está por encima de todos. Pero vos tenés muchos cuchillos. Sí, y ahí cuidás un montón. Están diciendo que tienen un montón de cuchillos y bueno, colegas tuyos también tienen muchos cuchillos. Así es. El cuchillo es una de las herramientas que más usamos en una cocina. Sé que ustedes, los que se dedican a la gastronomía, tienen
un especial cuidado con los cuchillos. Sí. Y además una colección de cuchillos que suelen ser Claro. de grandes variedades. Cada uno tiene como su filo que le gusta, su cuchillo que le gusta, su metal que a veces le gusta. También. Entonces, por ahí yo pensaba que a lo mejor tu cubierto favorito, si se puede decir de esa manera, eran los cuchillos. Pero sin embargo es la cuchara. Mirá La vos. uso mucho más que un cuchillo. Ujú. Siendo que el cuchillo es la herramienta que vos más usás. Bueno, después que hay cucharas de diferentes materiales, ¿no? Sí. Y Hasta a de ver, diferentes formas en cuanto a la concavidad. sí, y eso viene en parte también por después Francia, tema de que un día hablamos de montajes de mesa y todo eso en el podcast, de cómo estaban armadas las mesas reales inclusive. Y en parte ahí Igual como que se viste hizo una que hay distinción con los como, cubiertos. en general en los cubiertos hay como diferentes tipos Sí. para diferentes cosas. Sí. ¿Qué pasa con las cucharas, por ejemplo? Hay usos diferentes, también hay cucharas diferentes, cuchara de té, cuchara de café, cuchara de sopa, cuchara de lo que sea. La más usada en las cocinas es la cuchara de quenel. La quenel... Te iba a sí. pedir que me lo expliques, por favor, porque quedé como escuchando un ruido. Sí. La quenel es... ¿viste esa bocha que ahora se ve mucho gracias a las redes sociales? Que es como una bocha de helado, como una pelota de rugby. Te voy a decir que tiene como esa forma. Sí, sí. Eso es una Sí, como quenel. boide. Eso. Eso es una quenel. Ujú. Es una cuchara que no es grande, que es fácil de agarrar. ¿Ah? O sea, que te entra en la mano Sí. y lo único que sale para afuera de la mano es la concavidad de la cuchara. Ujú. Normalmente son cucharas que son resistentes, ¿no? Que tienen como cierto porte. Vos las agarrás y decís, esto es una cuchara. Ah, no es una cuchara de esas. No es esa que vos agarrás y se te Pero doblan. viste que, no sé, hablando de cubiertos, ¿no? Viste que hay lugares donde venden unos cubiertos, Hay cucharas y cucharas. Sí. cucharas y no cucharas, o sea, otro tipo de cubiertos que o sea, El típico tenedor que vas a pinchar y se dobló. sí. Sí. Lo mismo las cucharas, ¿no? Que dice Bueno, ser de metal y parece papel. incluso impensado utilizar ese tipo de cucharas para helado. ¿Viste? Porque no tienen concavidad tampoco. el Son como helado- chatas. El helado que viene en recipiente de plástico. El de 5 kilos. Que hay que pasarle la Porque cuchara está con... durísimo. Claro, porque es... Si no tenés una cuchara resistente, olvídate. Ahí está. Sí. O Bueno, sea, no sacás helado. este tipo de cucharas tiene esa resistencia particular porque es para eso. Para lograr esa forma en helados o cremas. También la textura obviamente te ayuda. Pero esa cuchara no solo te sirve para eso. Sino que vos tenés en tu delantal siempre, aparte del trapo, aparte del encendedor, que lo hablamos en el podcast anterior, Ujú. tenés siempre una cuchara. O sea, en cualquier bolsillo de tu delantal o de tu uniforme, Cuchara hay lo que sea, tener. tenés una cuchara. Porque estás probando todo el tiempo y el probar no es agarro cualquier cosa y saco y pruebo con la mano, lo que sea, no. Si necesitas una salsa, sacás de la Un salsa. caldo, por ejemplo. Claro, lo enfriás y vos no llevás tampoco la cuchara a la boca. Lo técnicamente correcto Sí. es llevar de la cuchara hacia la palma de la mano. ¿Viste como cuando toman tequila? Sí, Que sí. se ponen sal Sí. entre el dedo pulgar y el índice. Sí, el ritual para El tomar ritual de tequila, bueno, lo mismo para probar en la cocina. Llevas cualquier salsa que vayas a probar, la llevas a ese punto una vez que está más o menos fresca. Te iba a decir que si está muy caliente, claro, podría porque ser si no peligroso. tendríamos toda la marca de la quemadura de mate en Sí. la misma parte de la mano. Creo que todo el mundo tiene esa quemadura. Claro. Lo técnicamente correcto es eso, llevar de la cuchara a la mano para después probarlo. Ujú. Para no ensuciar la cuchara, Claro, más allá de que la puedes lavar todo el tiempo y la vas a estar lavando todo el tiempo. seguramente. Pero lo que pasa es que muchas veces te olvidas de que probaste Ujú. y podés volver a probar con la misma cuchara y no la lavaste o la llevaste a la boca y la Claro, llevaste y a una eso ya preparación es grande. contaminación cruzada. Es un poco una contaminación que no está bueno que suceda. A ver, tampoco es que va a ser el gran cambio, ¿no? Pero, Bueno, pero sí, como le hemos hablado antes, estás en un restaurante Claro, que tiene la cocina ahí abierta está. y te ven hacer eso, Ahí está. probablemente vayas a tener Sí. problema con la gente que te haya visto. Sí. Entonces, la cuchara es como que, a mí, entender, sirve para todo. Más allá de cargar o lo que sea, yo puedo hacer cualquier cosa que hago con el resto con una cuchara. ¿Has cortado carne con cuchara? Cuando está tierna, sí. Cuando Corta está tierna se listo. puede hacer. Listo. Cuando está tierna, ahora sí, si es una carne un poco más dura, ya se te puede complicar. Se puede complicar. No digo que no lo logres, pero te va a tomar un poco más de Claro. tiempo. Comer arroz. ¿Con No, cuchara o con contenedor? Yo como con tenedor. Pero La sé que hay cuchara es gente mucho que lo más hace. útil. Claro, sé que hay mucha gente que come con cuchara. Yo soy el cucharero del arroz.
Yo, Así que arroz. hay sí. un debate incluso, ¿no? Hay gente que dice, no, el arroz se come con tenedor. Y hay otra gente que sostiene fervientemente que se come con cuchara. Eso pasa con el guiso también. No, el Ahí guiso yo le voy a la cuchara. El guiso se come con cuchara. Pero conozco gente que lo hace con tenedor. Pero que si tiene mucho caldo el Pan. guiso. Sí, pero No pan sé tipo cómo esponja. hacen, no entiendo su lógica, pero lo he visto y funciona. No, para mí el guiso va con, Sí, con también. cuchara. Cuchara. Que además yo empiezo por el caldo, Sí. ¿viste? Y casi que lo termino al caldo y ahí después Y después empiezo por arrancás. el resto de... Sí. Por el resto de los componentes del guiso, por el resto de los ingredientes, ya sea Sí, sí. lo que tenga, ¿no? Yo mirá, Papa, por otros. cuando a veces cuando está muy, muy caldudo, digamos, el guiso, lo piso las verduras. Ah, y me mirá. hago como un mejunje ahí bastante espeso, Ujú. que me deja comerlo bien. Aparte queda rico. Sí, sí. Queda rico. Cuando está espesito, Olvídate. Pero la cuchara yo la tengo como lo mejor del mundo. La cuchara para vos es Sí. el cubierto predilecto. Sí. De formas diferentes, tamaños diferentes. Tengo un montón de cucharas. Así como tengo cuchillo, tengo cucharas de todas formas. Pero un día vamos sí. a mostrar la colección de cucharas de Nico, Colección que de la cucharas. vamos a poner acá. Y vamos a ver todas las formas, tamaños y demás que tiene. Tengo un lote de cucharas de la vieja Ujú. y querida alpaca. Alpaca. Se Aquel- hacen bombillas con eso también. Sí, pero no son tan comunes hoy en día. Ujú. La aleación esa de metal, que no me acuerdo qué metales son para formar la alpaca. No tengo Sí, ni después idea. hay de diferentes materiales, ¿no? Sí. De plata, por ejemplo. Sí, si es cocina de lujo, son de Claro, plata. porque son cucharas que tienen como una concavidad bastante linda. Y son fuertes. Ujú. Entonces un día las vi y dije, no, la meto para acá. No me lo las llevo para compraste. mí. Digámosle encontrar en un cajón en una casa vieja. Bueno, las familiar. encontraste. Las encontré en un cajón y dije, estas son para mí. Tengo otras, te traigo estas, te las cambio. Igual viste que las cucharas, en general los cubiertos antiguos tienen como... Están hechos con más dedicación. Sí. Que ahora vos lo ves y son Sí. planos y no tienen mucha gracia, ¿viste? Sí, inclusive en su época las cucharas tenían hasta tallado de Pero madera. antes tenían ornamentos. Sí, y demás. sí, No, dependiendo del uso, dependiendo de dónde afuera. Existen todavía, claramente, Ujú. pero ya cada vez son más difíciles de ver. O sea, vos antes en una casa común y corriente veías cucharas con ornamentos, Sí. con cosas. Ahora ya no las ves casi porque No, vienen muy cada vez difícil. más simples. Sí. Viene con esto con un mango que es casi de plástico. El manguito plástico ese Sí. que... Y después la cuchara, ¿sí? Sí, que vas a usarlo y se te Que se desintegra. te puede torcer. Depende de la calidad. A lo- Hay de más y menos. Sí, es como decía. Entras a un helado con esa cuchara y No, perdiste la cuchara. No hay forma. No. No hay forma. Te quedas con el mango en la mano. Entonces la cuchara para mí, no más grande. La cuchara sí que el cubierto predilecto de Nildo. Claro. Después entran los cuchillos, obviamente. Sí. Que ahí hay como lore de los cuchillos, recién decíamos que vienen de antes, de tiempo, que las piedras, que afiladas, que todo eso. Pero hay cuestiones que sucedieron con los cuchillos. Porque, por ejemplo, Españita, estamos hablando de España, Sí. el Carlitos III, Carlitos III, ¿me entendés? Sacó una ley que prohibía el uso de los cuchillos fuera de la casa. Ah, fuera de tu casa no podías utilizar No, cuchillo. porque había que diferenciar entre un arma y un utensilio. Ujú. La gente estaba empezando a usarlos como armas. Y en esa época en España, gracias a esto que dijo Carlitos, en parte un cardenal... Técnicamente siempre han sido Sí, usados como sí. armas en cuanto a que se utilizaron en cacería, ¿no? Es verdad. Que los primeros cuchillos de Pero uno piedra, no podía ser un de salvaje. hueso, de cuerno. Claro, pero uno no podía ser un salvaje usando el cuchillo de esa manera en la vía pública. Así que prohibió la utilización de cuchillo fuera de casa. Lo prohibió. Fuera Lo de tu prohibió. casa te vean con un cuchillo. Está prohibido, no puede. Igual yo no salgo Entonces, con cuchillo en fuera de mi parte- casa, ¿eh? No, obvio, ¿quién sale? A no ser que vayas No, a pero laburar. vos, Yo claro. he salido, sí, Vos, por ejemplo, laburar. sí, que lo llevas adentro de la mochila. Normalmente, con su cubierta, con bien sostenido para que no te rompa la mochila y no te cortes vos. Ujú. Porque puede pasar. He tenido muchos casos de compañeros que se han cortado feo porque no llevaban la vaina correspondiente a los cuchillos. Sí, a veces capaz que, no sé, metes la mano Por dentro de la eso. mochila para sacar otra cosa y resulta que los cuchillos esos están tan afilados que te cortás. Sí, por eso te digo, si no están bien cubiertos, si no los tenés bien guardados, te puedes lastimar vos feo. Sobre todo cuando metes la mano en la mochila y cuando quisiste cortar tenés un puñal atravesándote la mano. Porque esos cuchillos cortan. Sí, yo sé que los cuchillos que utilizan ustedes Claro. cortan mucho. Un Entonces- pelo en el aire, ¿viste? Como se dice cuando son muy Sí. filosos. En esa época sucedieron dos cosas. Primero,
la prohibición de los cuchillos fuera de la calle, en España por lo menos, ojo, estoy hablando solamente de España en este caso. Y lo otro es que, para complementar esta idea de Carlito, hubo un cardenal que agarró y dijo, los cuchillos tienen que tener punta redondeada. Bueno, pero los hay actualmente. Pero por este cardenal y porque había que diferenciar entre el cuchillo de mesa y el cuchillo... ¿Viste el cuchillo de untar? El cuchillo de untar tiene... El cuchillo de untar, la pala, cuchillo, digamos, de abrir cangrejos. También, por ejemplo, también, de los mariscos. También, ¿no? Las que se usa para abrir las balas de almeja, decíamos hoy. Lo mismo. Es un cuchillo que no tiene filo, punta redondeada. Pero gracias a Carlito III, y al cardenal por eso es que los cuchillos de algunos vienen con punta redonda. Si no, tendrían la punta afilada, como normalmente se los ve. Pero la punta redonda nació de ahí. Mirá vos. ¿Sí? Así que ese tipo de cuchillos, punta redondeada... Sí, como algo que no conocía, y al momento de investigar para hoy, lo encontré y dije, mira... Qué curiosidad acerca de los cuchillos. Porque es algo que jamás te lo planteas. Nunca. ¿Quién se planteó alguna vez que el cuchillo tiene punta redonda por algo? Nadie. Capaz que por seguridad para los niños te lo puedo entender. Bueno, sí. Pero sería algo mucho más contemporáneo. Sí, pero cuando comienzan, viste que cuando comienzan a utilizar cubiertos, lo normal de repente es que le des a un niño, le des algún cuchillo de punta redondeada para que no haya un peligro extremo, ¿no? Y con poco filo también, viste. Pero eso asumo que no era un riesgo que se tomaba en cuenta hace muchos años. Me imagino que no, porque básicamente antes los niños eran como adultos, pero más chiquitos, claro, entonces, en altura. La real razón de por qué son redondeados es porque el cardenal los mandó a redondear para diferenciar los cuchillos de mesa. La religión ha tenido mucho que ver No, la religión tiene muchas cosas, ¿eh? No, tocó mano en todo el tiempo. En todo a lo largo de la Edad Media para adelante, estuvo bastante... Tenemos pendiente alguna vez hacer un casero podcast de religión y gastronomía. Sí, lo quisimos hacer el año pasado también. Más adelante, si podemos invitar a alguien que tenga que ver justamente con la religión, y quizás podamos tocar este tema. No, pero aparte tenemos que tocar varios. Porque no es solo no es solo invitar al lado del catolicismo, sino que tenemos ganas de traer gente del judaísmo, de diferentes... Claro. De diferentes religiones, de diferentes... Sí. Para que explicarnos cómo funciona su gastronomía a veces. Porque a veces no la entendemos. Queremos hasta contactar a la gente del cerro... Del templo budista que hay acá también. Es cierto, cierto. Para entender tal vez... Blancas. Claro, tal vez tenga como un concepto general, pero por lo menos para entender la cocina Sojin también, que la cocina Sojin es la cocina basada en los monjes tibetanos, que es el templo que hay acá. Los cuchillos tal y como los conocemos parece ser que los inventaron los celtas. O sea, sí existían de antes. Qué bien. Sí existían de antes, pero eran formas muy rudimentarias, lo que habíamos dicho hace un rato, hechos de cuerno, hechos de hueso, hechos de piedra. Ahora, los cuchillos tales como los conocemos, de metal y demás, los celtas. ¿Cómo me caen bien los vikingos? Todo bien hacen. Los celtas inventaron ese tipo de cuchillos. Todo bien. Asumo que el propósito de esos cuchillos fue... ¿guerra? ¿O no? No, cacería principalmente. Tener con qué cortar, pero de una manera mucho más eficiente, porque sí, se podían hacer de piedra, pero no podías conseguir el filo que se necesitaba, por ejemplo, para cortar la carne de algo que hubieran cazado. No hay chance. Mira, así que los celtas fueron los primeros en traer el cuchillo a la vida, digamos. Tal y como lo conocemos ahora, o sea, el cuchillo moderno, entre muchas comillas, porque en realidad... El cuchillo de metal, creo que se han encontrado cuchillos incluso de cobre de hace 10.000, 11.000 años. Sí. El tipo de cuchillo claramente va variando a medida que la tecnología avanza. Va cambiando. Entonces, gracias a eso tenemos muchas variedades. Y lo vemos en la cocina, lo ves más que nada. Porque encontrás cuchillo de acero inoxidable, cuchillo de hierro. El viejo y querido de cuchillo de campo. De hierro fundido. Pesaban un montón. Sí, pesaban un montón y para afilar eso ni se sabe. Hasta hoy en día que tenemos cuchillos de aleación de fibra de carbono, de diferentes metales, acero de damasco. Sí. Aleaciones que vos decís... Y después están estos influencers que te hacen cuchillos con epoxi, por ejemplo. ¿Llegaste a ver alguna vez? No, todavía no he visto eso. ¿Sí? Sí. Mirá vos. Probando técnicas nuevas. Bueno, los cuchillos de cerámica. Cuchillos de cerámica. No, que se los vendió muy fuerte. Tuvieron una época de fama, digamos, porque no tienen riesgo bacteriológico. Como el acero quirúrgico o algo así, ¿viste? Como que no
no se le pegan las bacterias, no sé bien cómo funciona el cuchillo de cerámica, pero probé algunos y no lo recomiendo para la cocina. ¿No? No, porque, ¿Pero por qué? O sea, sí para la cocina de casa tal vez, pero no para nivel profesional no. Porque es un filo... Para cortar en tu casa de repente no pasa nada, pero si vas a trabajar en la gastronomía no te conviene tanto. Porque es un cuchillo muy frágil. Corta mucho, sí, eso se lo concedo. Vos sabés que esa pregunta me surgió en un principio, ¿no? Si son de cerámica, ¿no son muy frágiles efectivamente? Sí. O sea, no frágiles de que se te pueden quebrar. Frágiles en el filo. Ah, bien. O sea, pierden rápidamente el filo. ¿A eso te referís? No, yo pensaba que eran frágiles en cuanto a que se te podrían quebrar. Se quiebra enseguida. Cuando quisiste acordar te quedó dentado el cuchillo ese. Porque es un filo muy fino que corta bastante, sí es cierto, pero para el uso que se le da en la cocina, por más allá de que tengas experiencia en la cocina o lo que quieras, tu cuchillo siempre va a tener algún riesgo, ¿no? Porque lo usas mucho. Entonces, por desgaste, el cuchillo de cerámica no es bueno para las cocinas. Bien. No, porque lo terminas rompiendo y la única forma de afilar un cuchillo de cerámica es con una piedra de diamante. Mirá vos. No te sirven las piedras convencionales para los cuchillos esos, no te sirven. Entonces, ¿qué tiene de especial la piedra de afilar? Yo en realidad no tiene nada. He visto que la gente afila. Tiene diferentes gramajes. ¿Qué tipo? Es como una lija. Ahí está. ¿Qué tipo de piedra es? Puede ser cualquier piedra. Cualquier piedra lisa puede ser cualquiera. Hay diferentes tipos de porosidad, ¿no? Las que se venden comercialmente tienen como diferentes tipos de porosidad y te dan como un acabado diferente en el filo. Pero por eso siempre se mojan las piedras como para mejorar la fricción, para que el cuchillo no se sobrecaliente, etcétera. Pero en sí puede ser cualquier piedra, porque por ejemplo, yo en casa hasta hace un tiempo tenía una piedra grande nada más que era como un adoquín en el cual estaba liso en una de sus caras y lo usamos para afilar. Entonces no hay real diferencia en cuanto a la piedra que vas a usar, sí hay en cuanto a la porosidad de la piedra. Claro. Si encontrás una piedra más porosa, vas a pulir mucho más tu cuchilla. Como una lija para madera. Exactamente igual de la misma manera. Vos necesitas pulir fuerte, agarrás con un gramaje más espaciado, no sé cómo se dice. Pero al ser más fino, pule, le da como un acabado diferente. Entonces, después los cuchillos tienen una vida útil, ¿no? Quiero decir, llega un momento que ya no los podés afilar más. No, depende del trato. Quieras o no, a ver, una hoja de un cuchillo te va a durar mucho tiempo. Porque para que vos puedas comer toda esa hoja afilándolo. Igual he visto cuchillos que ya tienen su desgaste. La panza del cuchillo. Siguen cortando, pero que ya te das cuenta que tienen un desgaste importante. Sí, o a veces un mal afilado de la cuchilla. ¿Viste los afiladores esos que vienen como caseros, que tienen como una hendidura en B? Y vos pasás la cuchilla por ahí. Sí. Eso es la peor herramienta que vos podés usar para afilar. Sí. Porque después tenés el cuchillo de carnicero que lo afilan en una lima. No es una lima. Eso es una chaira. Ah, bien. La chaira lo que hace es acentuar el filo. Vos no afilás con una chaira. Vos prolongás la vida de tu filo. Es como que lo mantenés. Porque generalmente lo de los carniceros es totalmente liso. No tiene ninguna hendidura. No tiene como esa que parece una lima, decís vos. Sí. No lo tienen. Es que como que parece. Algunos sí, pero otros no. Bien. Y la chaira lo que hace realmente es acentuar tu filo. Así como lo que te dije de las piedras cada vez menos porosa. Porque a veces ves que van a cortar la carne justamente y le pasan un poco. Para mantenerlo de alguna manera. O sea, la cuchilla corta. O sea que si está desafilado el cuchillo, de todos modos no te va a servir pasarlo por la chaira. Va a ser una ayuda, pero no te lo va a afilar tal cual. Porque vos podés cortar un par de veces después que lo achairaste. Claro. Y quedó. Pero a los 3-4 cortes ya está. Ya otra vez. Ya está. Entonces es como que te ayuda a mantenerlo en el tiempo para no estar afilando todo el tiempo. ¿No? Entonces como que... Pues he visto también gente que claramente no sabe mucho de afilar, que incluso pasa los cuchillos contra un metal casi cualquiera. He visto gente que frota cuchillo con cuchillo como para afilar. No es para afilar, es para acentuar. ¿Funciona como la chaira? Sí, hay gente que lo hace en la parte de atrás de las tazas. También funciona, pero acentuás el filo, no afilás. Es como que no estás afilando. No, como que lo volvés a marcar, como que le das un par de... Te deja tirar un par de cortadas afilar más. Se afila en piedra, sí o sí. O sea, hay un montón de formas de afilarlo. La herramienta esa en B no está buena. No. Destruye los filos. Te cuento otro tipo de chaira, que acá no se ve tanto, cuero.
Sí, pero se ha en visto algún en momento he películas, visto- se ha he visto en un montón de lugares. En películas, en Sí, series o... que tienen como En el una- western, en el western. el género western... ¿Viste sí, los barberos ahí he usaban visto. eso, Sí, por ejemplo? Sí, ¿No? Que tenían como una barra de cuero. como una colgada en barra de algún lado. cuero que le pasaban la navaja. Funciona más o menos igual, te acentúa un poco. No sé cómo está curado ese cuero para que funcione de esa manera o cómo es que funciona eso en realidad. Porque es cuero. Pero también se usaba para esto. Entonces no es que te lo va a afilar, sino que te lo va a acentuar. Ujú. Te va a ayudar a cortar un par de veces más. ¿Y qué cuidado hay que tener en los cuchillos? Depende de la aleación. Como para mantener el filo. Sí, ahí depende de la Porque a aleación. veces pasa que el cuchillo simplemente lo dejas y pierde el filo. Sí. O sea, no lo utilizas por un tiempo A ver, y ¿sabes cuál es? encontrás que no tiene filo. ¿Sabes cuál es la peor fruta para cortar con cuchillo? ¿Cuál? El tomate. No te sé que dije fruta. Mira vos, A empezar no a educar. esperaba que fuera el tomate. Sí, el tomate es una fruta. Sí, por eso. El tomate es una fruta definitivamente. Pero no esperaba que fuera el tomate porque vos lo ves al tomate y realmente es una cosa que es muy sencilla de Sí, cortar. O sea, exacto. el cuchillo penetra fácilmente en el tomate. Pero no es por lo complicado de cortar, sino que es por el ácido del tomate. El ácido del tomate es lo que más te corroe el filo de la cuchilla. Mirá vos. Entonces por eso se recomienda normalmente cortar el tomate con un cuchillo dentado. Si vos lo vas a cortar con piel, es mejor Eso hacerlo con también un cuchillo es dentado. algo a diferenciar, ¿no? El cuchillo que tiene filo dentado y el cuchillo que no lo tiene. Claro, ¿para qué se usa? Claro, porque hay diferencias ahí. La diferencia es muy fina la diferencia. Entonces tampoco es, hay que ser Después también hay estricto. cuchillos que supuestamente sirven para Claro, cortar por pan. ejemplo, si vas a cortar pan, no me lo vas a cortar con un cuchillo sin filo. O sea, sin filo dentado. Claro. ¿Ah? Necesitas de alguna manera serruchar. Claro, para el pan sí. Ahora, para la masa cruda no. Si vos cortás con cuchillo dentado la masa cruda, rompes el gluten. Mirá vos. Hay Eso, como eso es un buen tip. Sí. Es un buen tip. Hay como esos pequeños detalles que te hacen la diferencia. Así que si vas a cortar masa sin filo dentado. Si vas a cortar masa que están crudas, sin filo dentado. Qué bien. Si vas a cortar pan, Yo no lo sabía. filo eso, dentado. No lo sabía. Porque vos no querés rasgar ese trabajo del gluten, digamos, al momento de hacer un pan. Entonces, el cuchillo dentado como que te rasga la masa en ese sentido. Y no les estás haciendo un favor, estás como desaprovechando el tiempo que le diste. Hay como esas pequeños detalles. Todos los días se aprende algo nuevo. Yo Sí, sinceramente eso sí que no lo tenía ¿No en tenía? cuenta. No lo sabía. Hay un montón y cada vez que hablamos de cosas diferentes siempre salen algo Siempre nuevo. sale alguna cosa que Es- vos decís, es mira, impresionante. esto no sabía. Bueno, pero después de la cuchara, después del cuchillo, y ya nos comentan Los ahí palitos en el ¿no? chat, tuvimos los palitos. Los palitos tienen su historia. que se vienen- utilizan principalmente en la Asia. cocina o en la comida, mejor A dicho, ver. oriental. Sí y no. Sí, no, a ver. Porque si vos vas a la cocina oriental, hablemos de sushi, por ejemplo, cualquier persona que se haya criado en una cocina oriental, ¿no? O sea, aparte de la cultura oriental, que coma sushi, te dicen siempre que es mejor comerlos con las manos. Con las manos. Lo Pero, de comer pero te sushi dan con los- los palitos, sí, pero te dan los palitos. es como más occidental. ¿Sabías? No, a ver, vos vas a un restaurante donde venden sushi, pedís dan. sushi y Y te dan los palitos. palitos. Sí. Cultura occidental más que nada. Es más, si te ven comerlo con la mano, no digo la gente del restaurante, sino los que están alrededor tuyo, te ven comerlo con la mano y ya te miran mal. Te miran raro acá. ¿Vas a Oriente? Comerlo con las manos es lo más normal del mundo. A ver, te miran raro si lo comes con los palitos a veces. Es más práctico comerlo con la mano, Sí. teniendo en cuenta de que el sushi debería comerse de un bocado. Ujú. Debería. Está Digo preparado porque- para eso. Digo porque... Hay gente que lo hay come por gente parte que y lo- he visto cortarlo al medio. Eso mismo te iba a No, decir. no. He visto gente que lo corta al medio. Sí, pero no, el por sushi favor, se no come lo de un hagan. bocado. Sí, las piezas están hechas para comerse de un bocado. Que para agarrar el sushi con los palitos, a veces se dificulta un poco. Sí, más si no tenés costumbre. También hay que decir que los palitos que te dan en estos tipos de restaurantes son palitos industriales que no son para todas las manos. Son palitos muy chicos. Sí, es cierto. A mí Si esos tenés la palitos... mano grande, a mí me ya quedan no te incómodos. sirven demasiado. Claro, a mí me quedan incómodos. A mí me quedan bien. La última vez que comí, O sea, los puedo usar, sé cómo usarlos, los no tengo utilicé sin problema. pero me quedan un poco incómodos. Hay unos que son de metal incluso. Hay de metal, hay de cerámica, hay de madera. De madera son los clásicos, los Sí. que te entregan en esos restaurantes Sí, de 10, sushi. 15, 20, 30, 35 centímetros de palito. 35 centímetros de palito es un Sí, palo bastante importante. sí. Pero depende del uso. Depende del uso, es como se da. Es como un palito de brochete, puedo decir. Ujú. Para que tengas la dimensión. Así que el sushi El sushi originalmente, mano. originalmente va con la mano. Sí. ¿Y qué se come con los palitos, por ejemplo? Cualquier comida.
O sea, el sushi también en parte. Sí. ¿Ah? Pero el sushi es más práctico con Es la más mano práctico con la incluso mano. y además, bueno, lo que decíamos antes, el sushi principalmente se come de un bocado. Sí, ejemplo que vos decís, pero ¿cómo hago ramen? El ramen es una sopa y la Sí. comen con palitos. He visto. ¿Por qué? Pero Porque si tenés el caldo, ¿cómo haces? Porque el caldo ahí, o sea, sí te dan a veces cucharas, porque también las usan, ¿ah? Pero con los palitos es lo más típico porque es la forma más rápida de comerlo, porque el ramen también es parte de la cocina de la calle, del día a día, de lo tradicional. Sí. No compren ramen instantáneo. No, por favor, no. Eso no es ramen. Es sal, es todo sal. ¿Ah? Es todo sal. Estos bowls grandes te dan los palitos para comer las piezas que te, ya sea el huevo, sea el cerdo, sea los fideos, lo que sea, y después llevas el bowl directamente a la boca y sorbes el caldo. Ah, mirá, se hace de esa forma. Sí, sorbes el caldo. Te dan las cucharas O sea, por si vos querés. con los palitos los fideos y después Sí, el bowl directamente hacia la boca. los palitos más que nada te ayudan a llevar todo a la boca. Y el caldo, volcás Claro, para adentro. Ahí está. El cuenco ese directamente Ajá. a la boca. Que vos decís, ¿cómo hago para comer una sopa con palitos? Y es así. Y es así que lo usan. Sí, además, para cuando terminaste de levantar los fideos con los palitos, seguramente el caldo ya está Claro. mucho más a una temperatura más ambiente, entonces es más sencillo también hacer eso que vos decías. Exacto. Entonces, tanto la cuchara, como el cuchillo, como los palitos, son parte de la cultura del crecimiento humano tal vez, Ujú. del avance de la tecnología tal vez, y el tenedor habíamos dicho que es mucho más contemporáneo. El tenedor es muy posterior Es al muy cuchillo, a la posterior. cuchara, a los palitos. Muy posterior. Pero es muy posterior. Mirá, digamos que el tenedor es casi contemporáneo, te diría. Sí, 1600 y pico. Sí, bastante más de este tiempo, digamos, Sí, de esta época sí, contemporánea. sí, sí. Un poco antes de la Revolución Industrial, llámese tal vez. Pero la realidad es que el tenedor también estuvo con esta controversia que dijimos de Españita con el cuchillo. Sí, no, pero el tenedor en principio no tenía muchos adeptos. No. No gustaba el tenedor. El tenedor, por lo que se dice, nació en Italia. Ujú. Llámese Venecia, llámese Constantinopla, en el momento que era eso, una princesa o una baronesa, creo que fue la de la idea, porque necesitaban comer fideos de una manera. Claro. Y no entendían lo del palito, ¿no? Que en principio el tenedor sí era un solo palito. Después se cambió a ese tenedor que era un pincho con dos. Como el pincho largo de los asados, ponele. Fue en Venecia. Fue en Venecia. Ahí está. Acá me estoy ayudando con la mis ayuda de memoria. apuntes. Fue la corte de Bizancio Ahí está. la que inventó el tenedor y fue Teodora, la hija del emperador Constantino Ducas, quien llevó este hábito a Venecia al casarse con el dux Domenico Selvo. Sí. Y por la forma que le dieron a ese tenedor. Y volvemos O sea que ya es a más la lejano, Inquisición la ahí. monarquía Sí. y todo. Volvemos a la iglesia, volvemos a ¿no? Metida de dedo en todos lados que tenían. Sí. Que bueno, La son parte de la religión, historia. la religión. Sí, son parte de la historia, no podemos negarlo. Que hay cosas que en su momento no se cuestionaban, pero ahora sí. El tenedor fue catalogado. Sí. No, es increíble, porque yo hoy cuando lo leía, que me estaba documentando para esto, digo, yo no lo puedo creer. Instrumento diabólico Sí. que ofendía a Dios. Eso. Sí, porque además la iglesia estaba completamente en contra porque decía, no, para pinchar el cuchillo. Sí, El tenedor, eso, esas cosas del diablo, no. No, esas cosas no podemos permitirlas. Hoy no hay forma ni manera. 300 años fue desterrado el tenedor Sí. de Europa. Pero además a la mujer la condenaron a muerte. Sí. La mataron. Sí. O sea, ¿cómo? ¿En qué momento llegás a tomar esa decisión? 300 años. Se creó la herramienta y 300 años estuvo fuera de Europa por ser diabólico y ser una herramienta. Por ser diabólico. Una herramienta que ofendía- Claro, imagínate el nivel Ay, Dios mío. de porque supuestamente ofendía a Dios y porque Sí. igual, ¿viste estas cosas que tiene a veces la Son cosas que la hoy en religión? día O son- sea, ahora no tanto porque la religión tampoco tiene ya tanto poder. No, y se ha sobre jornado un poco sobre con- las personas ni sobre los gobiernos. Antes la religión básicamente algo no le parecía y Y sencillamente era un mandato oficial. bueno, había que condenar a alguien a que muriera Sí.
Bueno, pasó, por ejemplo, con la astronomía, cuando se empezó a conocer todo el tema de la astronomía, a la iglesia eso le parecía que era una herejía y condenaban a las personas a muerte. Nos contradice, pena de muerte. Claro. Así de fácil. ¿Te retractás o te matamos? No hay punto medio. Uh-huh. A Galileo Galilei le pasó, por ejemplo. Sí. Tuvo que retractarse de todos los avances que había descubierto ante la iglesia para que no lo mataran. Pero lo iban a matar. A ver, esto es cierto. Siempre encontramos como esos datos de personas que hicieron un avance tecnológico importante. Sí. Y acá estamos hablando de un tenedor. Sí, es un tenedor que es un instrumento actualmente de baja tecnología. Puede que sea un avance importante. Para su época después, sí lo fue. Tal vez sí. Pero nunca me imaginé llegar a leer esto. No, yo tampoco. De que el tenedor haya sido... Fue capaz que de las primeras cancelaciones que tuvo el... Es probable. También decían que podía ser un arma, que con esto podías matar a personas. Lo mismo pasó con el cuchillo. Lo mismo pasó con el cuchillo en su por eso momento. le redondearon la punta. Pero viste que, por ejemplo, el cuchillo no fue prohibido ni mataron a nadie. No. En cambio, el tenedor fue terminantemente prohibido. No se podía. Si vos te veían levantando fideos con un tenedor, agarrate. Sí. No sé si no fue Inglaterra. Recibías una sanción muy complicada o incluso podías llegar a morir porque era una ofensa para la religión. O sea, era una cosa del diablo. ¿Vos te das cuenta te que tachaban básicamente de ser una persona satánica? Sí. Mientras más contemporáneo, peor, más ilógico son las cosas a veces. Pero te das cuenta vos. Entonces el tenedor tuvo como esa gran controversia. A ver, después de todo eso que pasó claramente con la Revolución Francesa y demás, volvió, digamos, el tenedor como, claro, porque habían ciertos protocolos para la cena, lo mismo que hemos hablado varias veces de los tipos de mesa y cómo se ponen. En Francia cuando lo quisieron introducir en su momento fue algo que generó controversia. Incluso creo que fue un emperador que lo quiso introducir, o un conde o algo de eso. Sí. Se reían de él. ¿Se reían por querer volver a traer el tenedor? Sí. Se reían, lo trataban de amanerado y cosas por el estilo. Sí, bastante, o sea... tuvo mucha controversia el tenedor. En su momento a nadie le gustaba. Obviamente yo creo que la influencia de la religión tuvo mucho que ver en que en principio no tuviera éxito en absoluto. Estamos hablando de que si no fuera por la insistencia de algunas personas podía haber desaparecido el tenedor y hoy comeríamos con cuchara y pincharíamos con cuchillo. O seguiríamos comiendo con la mano y... Probablemente también. O hubiera otra herramienta parecida. Bueno, pero tendría que ser quizás más contemporánea. Y después, a ver, hubo toda una transformación del tenedor hasta como lo conocemos hoy. Tampoco es que... Llegaron a haber tenedores eléctricos para levantar espaguetis, supuestamente. Sí, igual que la cuchara esa también que hoy en día te calcula el peso de lo que está comiendo. No, es terrible. Ya eso ya me parece un montón. Pero el tenedor original, habíamos dicho que había nacido con un pincho, después 2, 3, 4 y hasta 5 pinchos, digamos, correspondientemente para lo que se use. Hoy en día los que más se usan son el de 4, 3 y tal vez 2 pinchos. Yo he visto, con 2 nunca he utilizado, no, sí, con 2 he visto para asado. Claro. De repente alguien que está en la parrilla está asando un tenedor de 2. Eso, el tenedor largo, digamos, del asado, o para copetín, algún tenedor de copetín como para pinchar puntualmente algo y no usar un escarbadiente tal vez. Sí. También se puede usar ese estilo. Pero por ejemplo el de 3... No sé qué se hizo, pero en mi casa había un tenedor de 2 largo con mango de madera para asado. Era bien hecho para asado y junto con un cuchillo igualito, o sea, el mismo juego. Muchas casas creo que tienen de esos, por lo menos que aparte estaba bueno porque era súper práctico al ser tan largo, entonces vos de repente para manipular la carne todavía en la parrilla no te acercabas tanto y no te pegaba tan fuerte el calor. Muy práctico. Pero por ejemplo el tenedor de 3 pinchos, ese tenedor está destinado para el pescado. Para pescado, mirá vos cuando te sentás en una mesa y tenés como varios cubiertos y ves un tenedor de 3 pinchos, es porque pescado. Uno de los pasos va a ser pescado. Tenelo por seguro. Porque es lo que hablábamos la otra vez. Ahí ya tenés un spoiler de lo que va a venir. Sí, de afuera hacia adentro. A veces a veces te muestran toda la escena como es el paso a paso, pero si no te lo llegan a mostrar y es como sorpresa lo que va sucediendo, vos podés intuir que puede llegar a venir por los cubiertos que hay. Claro, si tenés cuchillos grandes y tenedores grandes, son los típicos cuchillos y tenedores de trinche, que se les dice a veces, que son como para carne roja, ¿no? O algún pedazo de carne que necesita un poco más de fuerza. Sí, claro. Esto ya por principios físicos, mientras más largo sea el fulcro de una palanca,
vas a poder ejercer mayor fuerza. Exacto. Entonces después tenés cuchillos más cortos, dependiendo de la posición en la mesa a veces también. ¿No? Si los tenés enfrente, o sea, no a los laterales del plato, sino que para enfrente sabes que es un tenedor o una cuchara que van a ser para postre. Ujú. Si tenés un cuchillo que no tiene filo y lo tenés del lado de los cuchillos, ¿no? A la derecha. Sí. Y dependiendo del cuchillo, porque puede ser un cuchillo para manteca o para abrir estas almejas, que son estos cuchillos sin filo. Sí, es cierto. Entonces, a ver, esto es más que nada protocolo y es más que nada la posición que se usa a partir de Luis Tanto, llámese. Sí, eso también Francesa. ha tenido que ver mucho la monarquía. Sí, protocolos reales. No, son protocolos que han ido pasando de generación en generación y que mucho de eso lo ha tomado la gastronomía para establecer también un orden, ¿no? Sí, como que crearon esas normativas de qué cuchillo va Es con qué, como qué cubierto con etiqueta, qué. ¿viste? Esa etiqueta, exacto. Es un orden, digamos, no sé, que no lo encontrás en cualquier restaurante tampoco. Hoy en día cada vez es menos uso porque, claro, esto tiene una base muy francesa. Sí. Y los restaurantes típicos francés con ese estilo ya no son tan habituales. Ujú. Porque no hay tal vez el presupuesto, o tal vez el tiempo, o tal vez, no sé, o tal vez el público ya no lo, como que no lo... Quizás es un no lo tema de quiere ver público de tanto. Sí. ¿no? Sí. Porque, bueno, Tal vez sea más para una cena puntual o una Claro. fiesta particular que sí sea con ese estilo francés antiguo, ¿no? En esos salones gigantes, con demás y demás. Pero hoy en sí, día no se ven acá en tanto. Uruguay, por ejemplo, que somos tan de comer carne, difícilmente veas algo así. Sí, esos servicios son difíciles O sea, de son ver. servicios muy concretos de repente para un evento muy particular. Exacto. ¿Qué tal? Que tenés todos los pasos, que te van a guiar, por supuesto. Pero no se ven tanto. Y son reglas que quedaron de... Claro, han ido traspasándose de generación en Sí. generación y llegaron a estar en nuestra época. Pero cada día son menos habituales de ver. Sí, sin duda. Entonces, cuchillo, cuchara, tenedor, palitos. Todo empezó por la cuchara. Sí, todo empezó por la cuchara. Que sigo sosteniendo el mejor instrumento, el mejor Todo empezó por la cuchara. utensilio Acuérdense. que pueda haber. Episodio 85. Episodio 85 de Casero Podcast. Hemos hablado Perdón, de... 86 dije, perdón. 86. 86. Sí, allá lo Sí, estoy sí, viendo. sí. Allá adelante lo estoy viendo. 86. Hemos hablado de cubiertos en el día de Los hoy. cubiertos. Si tienen uno favorito, mándennos, avísennos, cuéntenos. ¿Heredaron alguno? ¿Qué sé yo? Hay mucho por herencia de eso. Sí, de los por eso te cubiertos. digo. Tal vez te cubierto quedó de tu particular. abuela, Lo que yo ¿no? decía hoy Que- temprano. O Lo- que, y que igual, no sé, ha estado en tu familia durante más de 100 años. Viste que algún hay cubierto. casas que tienen cubiertos gigantes puestos Sí. como decoración. Sí. Lo he visto también. Avísennos. Casero.podcast en Instagram. Ahí nos pueden buscar, nos hacen las preguntas que quieran, nos comentan. ¿Lo digo También- al revés o lo digo bien? Yo soy Nildo. Ahora sí, ahora sí. Yo soy Matías. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, que pasen bien. Que pasen bien.